Hola, ¿cómo andan? Bueno, ahora vamos a estar viendo la segunda parte correspondiente a la unidad 3 de Introducción a la Química General. Los contenidos que vamos a ver en esta parte de la clase son enlaces intermoleculares, luego vamos a hablar de números de oxidación y un poco sobre nomenclatura, y finalmente vamos a ver los compuestos inorgánicos y cómo se clasifican. Para esta parte de la clase es necesario repasar los conceptos de electronegatividad y de enlace covalente polar. Entonces, vamos a comenzar. Hasta ahora estuvieron viendo cómo están constituidos los átomos y cómo pueden unirse entre sí a través de enlaces covalentes. A su vez vieron cómo están formados los iones y cómo pueden unirse entre sí a través de enlaces iónicos. Entonces, no resulta descabellado pensar que las moléculas podrían estar también uniéndose entre sí. Por eso es que hoy vamos a estar centrándonos en esta parte del cuadro. Bien. Llamamos enlaces intermoleculares a la fuerza que mantiene unidas las moléculas entre sí. Y estas fuerzas, como todo en la química, se encuentran clasificadas. A grandes rasgos podemos dividirlas en fuerzas de Van der Waals y uniones de puentes de hidrógeno. Dentro de las fuerzas de Van der Waals se encuentran incluidas las interacciones dipolo-dipolo, dipolo permanente, dipolo inducido, las fuerzas de London o fuerzas de dispersión y las interacciones de ion-dipolo. Ahora vamos a ir viendo una a una estas fuerzas. Comencemos con las interacciones dipolo-dipolo. Son fuerzas que ocurren entre moléculas que ya están polarizadas, es decir, entre moléculas polares. Como ejemplo, elegimos el cloruro de hidrógeno, que es una molécula que ya analizamos en la primera parte de la clase. Sabemos que el cloro se encuentra unido por un enlace covalente al átomo de hidrógeno. Sin embargo, como el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, tiende a atraer hacia sí los electrones compartidos en ese enlace. De esta manera, el átomo de cloro queda con una carga parcial negativa y el átomo de hidrógeno con una carga parcial positiva. Como verán, tenemos una molécula que tiene dos polos, es decir, un dipolo. Si pudiéramos ver cómo estas moléculas de ácido clorhídrico o de cloruro de hidrógeno se encuentran interaccionando en esta botella, veríamos que los extremos con carga parcial negativa se ubican orientados hacia los extremos con carga parcial positiva de la molécula adyacente, y así sucesivamente. Llamamos interacción dipolo-dipolo a la fuerza de atracción que sienten estos polos opuestos. Ahora vamos a ver las interacciones dipolo-dipolo inducido. Estas fuerzas ocurren entre moléculas polares, como por ejemplo el cloruro de hidrógeno, y moléculas no polares, como por ejemplo el hidrógeno molecular. Entonces, habíamos dicho que la molécula de ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, estaba polarizada, ¿sí? Teníamos una densidad de carga negativa en el átomo de cloro y una densidad de carga positiva en el átomo de hidrógeno. Si recuerdan, en la primera parte de la clase habíamos hablado de que los electrones, al tener carga negativa, sienten entre sí una fuerza de repulsión, es decir, tratan de ubicarse en el espacio lo más lejos posible. Y a su vez sabemos que las cargas opuestas se atraen. De esta manera, estas cargas negativas localizadas más cerca del átomo de cloro van a inducir el alejamiento de los electrones, de estos electrones compartidos en el enlace de la molécula de hidrógeno. Es decir, los electrones van a concentrarse un poco más cerca del átomo de la derecha, generando una carga parcial negativa en este átomo, y una densidad de carga positiva en el átomo de la izquierda. Entonces, fíjense que tenemos un dipolo permanente que induce un dipolo en la molécula de hidrógeno. Es importante aclarar que estas fuerzas obviamente son de menor intensidad que las fuerzas de atracción dipolo-dipolo. Bien, hasta el momento entonces se había logrado explicar el porqué de las interacciones entre las moléculas polares. Y si lo pensamos, esto nos resulta bastante intuitivo, ya que sabemos que las cargas opuestas se atraen y que las moléculas polares se pueden interpretar como extremos con cargas parciales positivas y negativas. Pero ¿qué pasa con las moléculas no polares? Bueno, estas moléculas interactúan entre sí a través de las llamadas fuerzas de dispersión de London, y son las fuerzas más débiles de todas. Para comprenderlas, vamos a analizar el ejemplo de la molécula que ya conocemos de hidrógeno molecular. Esta molécula se encuentra formada por dos átomos de hidrógeno que se encuentran unidos entre sí a través de un enlace covalente no polar. Es decir,
que es los electrones compartidos en el enlace se encuentran moviéndose de manera equitativa entre ambos átomos. Sin embargo, como podemos ver en este video, esos electrones momentáneamente podrían ubicarse más cerca de un átomo que de otro, generando una densidad de carga negativa cuando se acercan a un átomo en particular. Entonces, si yo pudiera sacar una foto en el instante en el que los electrones, por ejemplo, se ubican más cerca del átomo de la derecha, vería que se genera una densidad de carga negativa en ese átomo y una densidad de carga positiva en el átomo de la izquierda. A eso lo llamamos dipolo instantáneo. ¿Por qué es instantáneo? Bueno, básicamente porque si continuamos viendo el video, al instante siguiente ya no veríamos ese dipolo. Recuerden que esta molécula tiene un enlace covalente no polar. Y ese dipolo instantáneo, por las fuerzas de repulsión de los electrones que hablamos previamente, va a inducir un dipolo en la molécula adyacente de hidrógeno molecular. ¿Sí? Entonces, en resumen, podríamos decir que las fuerzas de dispersión de London pueden darse debido a que, por momentos, las moléculas no polares generan o producen dipolos instantáneos. Y estos, a su vez, inducen la formación de otros dipolos, por lo que podemos llamar a estas fuerzas de dispersión de London como dipolo instantáneo, dipolo inducido. Ejemplos de sustancias que tengan estas interacciones son, por ejemplo, el nitrógeno gaseoso, el oxígeno gaseoso, el cloro molecular y todos los gases nobles. A modo de ejemplo les dejamos acá el dibujo de la interacción dipolo instantáneo dipolo inducido que sufren dos átomos del gas noble neón, ¿sí? Bien. Por último, dentro de las fuerzas de Van der Waals, vamos a hablar de las interacciones ion-dipolo. Como el nombre lo indica, estas fuerzas se dan entre un ion y una molécula polar. Y es el ejemplo típico que ocurre en la solvatación. Es decir, cuando disolvemos un compuesto iónico, como podría ser el cloruro de sodio, en un solvente polar, como podría ser el agua. Entonces, habíamos hablado en la primera parte de esta clase que cuando disolvíamos la sal en agua, esta se disociaba en sus iones constituyentes, es decir, en cationes sodio y en aniones cloruro. Estas cargas positivas van a hacer que el solvente, que en este caso es agua, oriente sus densidades de carga negativa hacia estas cargas positivas, ¿bien? Y las cargas negativas que tiene el anión cloruro van a hacer que se orienten hacia sí las densidades de cargas positivas de las moléculas de agua. Bien, ahora vamos a pasar a las interacciones de puentes de hidrógeno, o uniones de puentes de hidrógeno. Estas uniones se producen cuando un átomo de hidrógeno que se encuentra unido a un átomo de nitrógeno, oxígeno o flúor interacciona con un átomo de nitrógeno, oxígeno o flúor de otra molécula. Bien, para entenderlo o comprenderlo mejor, vamos a ver el ejemplo de la interacción entre dos moléculas de agua. Como el oxígeno es más electronegativo que los átomos de hidrógeno, va a traer hacia sí este átomo de oxígeno los electrones compartidos en los enlaces con estos hidrógenos. De esta manera va a quedar con una densidad de carga negativa. Y los hidrógenos van a sentir una densidad de carga positiva. Entonces, esta densidad de carga negativa presente en el átomo de oxígeno va a interaccionar con las densidades de cargas positivas de una molécula adyacente. Y entonces llamamos puentes de hidrógeno a las interacciones o a las fuerzas de atracción que sienten estas densidades de cargas opuestas de moléculas adyacentes. Les dejamos acá ejemplos de otras sustancias que también se unen por puentes de hidrógeno. Bien, entonces, ¿por qué resulta importante estudiar y conocer los enlaces intermoleculares? Es importante que sepamos que estas fuerzas son las que determinan cuál va a ser el punto de fusión o ebullición de una determinada sustancia. Es decir, va a determinar si una sustancia es sólida, líquida o gaseosa a temperatura ambiente, por ejemplo. Además, debemos saber que las fuerzas intermoleculares son de menor intensidad que las fuerzas de unión de los enlaces covalentes. Esto quiere decir que me cuesta muchísima más energía romper un enlace covalente que separar dos moléculas entre sí. Y esto es importante cuando hablamos del ADN, por ejemplo. Si nos fijamos en la figura, vemos que el ADN es una doble hélice formada por dos hebras, que en este caso se representan como cintas azules o celestes.
Estas cintas están formadas por uniones covalentes entre los nucleótidos, ¿sí? Pero el apareamiento entre ambas cintas, es decir, la interacción entre ambas cintas, ocurre por formación de puentes de hidrógeno entre las distintas bases nitrogenadas. Y esto resulta esencial, ya que si las uniones entre las bases fueran covalentes, a la célula le sería imposible romper esos enlaces y por ende abrir esa doble hélice para poder duplicar el ADN, por lo que las células no podrían dividirse. Bien, entonces ahora pasamos a la segunda parte de esta clase, en donde vamos a hablar de números de oxidación. Para los compuestos iónicos, los números de oxidación corresponden a los números de cargas positivas, si es que hablamos de cationes, o de cargas negativas, si es que hablamos de aniones. Entonces, si volvemos al ejemplo del cloruro de sodio, del cual hablamos en la primera parte de la clase, podríamos decir que el catión sodio tiene una carga positiva, por ende su número de oxidación va a ser +1. En el caso del anión cloruro tiene una carga negativa y por ende su número de oxidación va a ser -1. A modo de desafío, les planteamos determinar cuál es el número de oxidación de los iones que componen al fluoruro de magnesio. Bien, en la primera parte de esta clase habíamos hablado sobre la diferencia entre los compuestos covalentes y los compuestos iónicos. Habíamos dicho que los compuestos iónicos están formados por iones que se mantienen unidos a través de las atracciones electrostáticas entre esas cargas opuestas. Pero en el caso de los compuestos covalentes habíamos dicho que los electrones eran compartidos y que por lo tanto no podíamos hablar de verdaderos iones con cargas completas. Sin embargo, a estos elementos covalentes les podemos asignar ciertos estados o números de oxidación que son semejantes a sus cargas parciales. En esta tabla les dejamos las cargas más comunes, los estados de oxidación más comunes para los diferentes grupos de las tablas periódicas. Es decir, por ejemplo, en el caso del grupo 1, el número de oxidación más común es el estado +1. En el caso del grupo 2, el número de oxidación más común es el +2, y así sucesivamente, ¿sí? Bien, ahora vamos a analizar qué pasa con los elementos no metálicos cuando forman compuestos covalentes. A estos elementos no metálicos, fíjense que las cargas más comunes son -3, -2 y -1. Es decir, van a estar formando supuestos aniones. Vamos a nombrarlo de la misma manera que nombrábamos los compuestos iónicos. Le vamos a agregar el sufijo uro al nombre del elemento. De esta manera se formará hidruros, cloruros, bromuros, ioduros, etc. Pero prestemos especial atención en que en el caso del átomo de oxígeno, lo que se forma no es un oxigenuro, sino el ion óxido. ¿Bien? Bueno, dentro de esta tabla aparecen elementos pintados en celeste que dice acá arriba que tienen cargas variables. ¿Qué significa que tengan cargas variables? Básicamente significa que pueden formar cationes con distintas cargas o distintos estados de oxidación. Estos elementos son comúnmente los metales de transición, ¿sí? Como ejemplo vamos a tomar al hierro, que puede formar el catión hierro +3 y el catión hierro +2. El catión hierro +2 lo llamamos hierro hémico, y es el hierro que incorporamos a través de consumir alimentos de origen animal. Como característica, este catión tiene que es soluble, ¿sí? En el caso del hierro +3, lo llamamos hierro no hémico, y es el que consumimos en los alimentos vegetales. Lo que tiene este catión es que no es tan soluble o suele precipitar en comparación con el hierro +2. Es por eso que es más difícil absorber el hierro de los alimentos vegetales. ¿Cómo podemos nombrar estos cationes que tienen diferentes estados de oxidación? Bien, existen dos reglas. Podemos usar la nomenclatura sistemática, que consiste en agregar al nombre del elemento, entre paréntesis, el número de oxidación. Por ejemplo, al hierro +2 lo vamos a llamar ion hierro 2, entre paréntesis, con números romanos. En el caso de hierro 3, hierro 3. ¿Bien? O podemos usar también la nomenclatura trivial o común, que consiste en agregarle el sufijo oso al menor estado de oxidación posible, en este caso +2, nos quedaría el ion ferroso. En el caso del hierro 3, nos quedaría
ion férrico, ¿sí? Porque le agregamos el sufijo ico. Bien, finalmente vamos a hablar de iones poliatómicos. ¿Qué son estos iones poliatómicos? Son iones formados por varios átomos que se forman cuando una molécula ha sido ionizada, es decir, esa molécula o ganó o perdió electrones. Como ejemplo le citamos acá el ion hidróxido, que está formado por un átomo de hidrógeno unido por un enlace covalente a un átomo de oxígeno. Este ion en su totalidad, es decir, estos dos átomos unidos de esta manera, tienen una carga neta de -1. Los iones poliatómicos son muy importantes en nuestra salud y se encuentran en todas partes. Por ejemplo, el ion bicarbonato, cuya fórmula química es esta que vemos acá, es un ion encargado de mantener el pH en nuestra sangre. Acá en esta tabla les dejamos los nombres de los iones poliatómicos más comunes. Bien, y ahora pasamos a la última parte de esta clase. Vamos a hablar de compuestos inorgánicos. Un poco ya estuvimos viendo esto, pero llamamos compuesto a una sustancia que no tiene carga, ¿sí? A una sustancia que es eléctricamente neutra. Y es que esté compuesta por dos o más elementos diferentes en sus átomos. Es decir, átomos diferentes que forman un compuesto que es neutro y que esos átomos diferentes se mezclan en una proporción definida. Entonces, llamamos molécula a la porción mínima de ese compuesto. Y esa molécula la describimos a través de una fórmula química. Esa fórmula química va a estar formada por los símbolos de los elementos, es decir, hidrógeno y oxígeno en el caso de una molécula de agua, por ejemplo, y los subíndices van a indicar qué cantidad de átomos de cada átomo está presente en esa molécula. Por ejemplo, en el caso de la molécula de agua, vemos que está formada por los elementos hidrógeno y oxígeno, pero hay presentes 2 átomos de hidrógeno por cada un átomo de oxígeno. Es decir, que cuando no hay un subíndice, como en el caso del átomo de oxígeno, significa que hay un único átomo de ese elemento. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo del cloruro de sodio, fíjense que no tiene ningún número acá abajo. ¿Sí? Eso quiere decir que una molécula de cloruro de hidrógeno está formada por un único átomo de sodio y un único átomo de cloro, ¿bien? A modo de desafío les dejamos esta figura y queremos que averigüen qué sustancia es y cómo escribirían a partir de esta imagen su fórmula química. Bien, los compuestos inorgánicos están clasificados y se clasifican según cuántos átomos diferentes lo componen. Entonces vamos a encontrar compuestos binarios que están formados por 2 tipos de elementos diferentes. Estos compuestos binarios son combinaciones de oxígeno con metales formando óxidos básicos o no metales formando óxidos ácidos. Pueden ser combinaciones de hidrógeno con metales formando compuestos que se llaman hidruros o combinaciones de hidrógeno con con elementos no metálicos formando los compuestos llamados hidrácidos. También podemos encontrar combinaciones de elementos metálicos y elementos no metálicos formando lo que llamamos sales neutras o binarias. Luego tenemos los compuestos ternarios que están formados por 3 tipos de elementos diferentes. Estos compuestos ternarios son los hidróxidos, que están formados por un elemento metálico, oxígeno e hidrógeno, los oxácidos, que son compuestos formados por un elemento no metálico, oxígeno e hidrógeno, y finalmente las oxosales, que son compuestos formados por un átomo metálico, un átomo no metálico y oxígeno. Finalmente tenemos los elementos cuaternarios, que están formados por 4 tipos de elementos diferentes, pero no vamos a prestar especial atención a estos compuestos. Acá les dejamos un cuadro de la clasificación que vimos previamente, y vamos a ir con un ejemplo. Imagínense que elegimos como ejemplo de elemento metálico al sodio, ¿sí? Si lo combináramos con hidrógeno, obtendríamos el correspondiente hidruro metálico. En este caso se llama hidruro de sodio, cuya fórmula vemos escrita en naranja. Si a este sodio lo combinamos con oxígeno, vamos a obtener el correspondiente óxido básico, en este caso óxido de sodio. Si a este óxido a su vez lo combinamos con agua, vamos a obtener el correspondiente hidróxido, llamado hidróxido de sodio. Bien, ahora vamos a elegir como elemento no metálico al átomo de cloro. Si lo combinamos con hidrógeno, formamos el hidruro no metálico, que ya conocemos, llamado cloruro de hidrógeno.
Si este cloruro de hidrógeno lo encontramos en una solución acuosa, vamos a obtener un hidrácido, que se llama ácido clorhídrico. Si a este compuesto hidrácido, es decir, al ácido clorhídrico, lo hacemos reaccionar con el hidróxido de sodio, vamos a obtener la correspondiente sal de hidrácido. Previamente la llamamos sal binaria, ¿sí? O sal neutra. Formamos, como verán, el cloruro de sodio, es decir, la sal de mesa. Bien, volvamos a esta parte del cuadro. Si hacemos combinar el cloro con oxígeno, vamos a formar el óxido ácido. En este caso formamos el monóxido de dicloro. Y si lo combinamos con agua, formamos el oxoácido, que en este caso se llama ácido hipocloroso. Si a este oxoácido lo combinamos con el hidróxido de sodio, vamos a obtener la correspondiente oxosal, que en este caso se llama hipoclorito de sodio. Fíjense que esta oxosal está conformada por un átomo metálico, un átomo no metálico y oxígeno. Bien, por último, a modo de ejemplo, les dejamos enunciadas las fórmulas químicas y el nombre de distintas sales que son importantes e indispensables para la salud en el cuerpo humano.